Mario, qué gusto haberte tenido estos días en Chile. Muchas gracias por venir a visitarnos, a compartir con nosotros y ahora acá en la Fundación para el Progreso, la última actividad de esta extenuante agenda. Muchas gracias a ustedes también. Ha sido una visita muy intensa, pero grata. Y una visita que tuvo su dosis de polémica, como tú sabes, en la entrevista que tuvimos o la conversación que tuvimos en el Hotel W hace pocos días. La prensa se quedó con la sensación de que tú te habías enojado con mi pregunta sobre democracia y sobre regímenes autoritarios. Y nosotros nos conocemos hace años, estamos en el mismo círculo, nos hemos visto varias veces. Así es. Tú tuviste la amabilidad de recomendar mi libro El engaño populista. Sé que fue un libro que te gustó, me lo comentaste cuando nos encontramos en Madrid en tu cumpleaños. Efectivamente, sí. Y tenemos muchos amigos en común, además, que están en este esfuerzo. Y no me gustaría que se quedara esa sensación de que primero te enojaste conmigo cuando sabemos que no es verdad. Esa es una exageración, yo creo que muy deliberada de la prensa que busca, como desgraciadamente ocurre hoy día con la prensa en el mundo entero, más que la información, el espectáculo, ¿no? Claro. Y entonces la posibilidad de un escándalo, pues lo explotaron allí, deformando los hechos, ¿no? Deformando los hechos clarísimamente. Tu pregunta era una pregunta provocadora para ver cuál era mi reacción. Mi reacción fue la que tú más o menos preveías, supongo. Y de todo eso se ha armado, digamos, un supuesto escándalo que nunca existió. Yo creo que estamos en la misma pelea, en la misma lucha por una democracia genuina, una democracia impregnada de liberalismo, que queremos una justicia que conciba la justicia como algo inseparable de la libertad, que para la libertad es absolutamente indispensable que haya elecciones, que haya derechos humanos, que haya igualdad de oportunidades. Creo que esa es una batalla en la que estamos embarcados y pues aunque inventen escándalos, lo que nos une es muchísimo más importante que lo que pudiera separarnos. Muchas gracias por esas aclaraciones, además, Mario. Y lo que me permite entrar en la pregunta fondo, que nosotros vamos a tener una revista de esta fundación con temas culturales también, porque creemos que la cultura es el vehículo para transmitir estas ideas, precisamente, las de la democracia, de los derechos humanos, todas estas cosas. Hombre, y son las ideas que están más cerca de la cultura, son las ideas que deben, digamos, impregnar la vida cultural, la actividad cultural. Creo que lo peor que podría pasarnos en el futuro es que la cultura quede, digamos, marginada de la gran preocupación social, política, y se convierta en un territorio de especialistas. Creo que la cultura no sobreviviría a semejante realidad, ¿no? ¿Y cómo podemos enfrentar el desafío de que estas ideas penetren en círculos que parecen ser tan herméticos a veces? Por ejemplo, las ideas no solamente de derechos humanos, sino también de libre mercado, de la prosperidad, el Estado de Derecho, la libertad individual. Hay mucha resistencia, desgraciadamente, en gran parte por la fascinación que ejercen para los artistas, para los intelectuales, las ideas de la sociedad perfecta, a la que se puede llegar a través de una revolución, de una transformación esencial de las instituciones, de las estructuras. Ahora, sin embargo, pese a esas resistencias, la realidad yo creo que se va imponiendo poco a poco. Y si tú miras lo que es América Latina, indudablemente las ideas de la libertad, la concepción democrática de la sociedad, es la que va poco a poco ganando terreno en América Latina, aunque en la exposición teórica todavía haya una enorme resistencia a aceptar la democracia como democracia, a aceptar el liberalismo como la locomotora del progreso dentro de una estructura democrática. Y yo creo que esa es una batalla que hay que dar y tratar de ganar a través de la persuasión, a través de la polémica, a través de esas formas civilizadas en las que justamente el liberalismo cree, para reemplazar a la violencia, para reemplazar, digamos, a esa diversidad
que cierra completamente la posibilidad del diálogo, de la comunicación. Pero yo soy optimista, yo creo que aunque ha habido una gran resistencia en el campo cultural a las ideas democráticas y a las ideas liberales, la realidad ha ido imponiendo clarísimamente la victoria de la cultura de la libertad sobre todas las culturas que han tratado de derrotarla, a las formas distintas de autoritarismo, de totalitarismo, todas han ido cayendo en el mundo y dejando un territorio en el que algunos con entusiasmo y otros con resignación van aceptando o por lo menos poniendo en práctica las ideas de la democracia y de la libertad, ¿no? Una de las cosas que más me impresiona de tus charlas, cuando hablas de tu experiencia transformadora y tu desarrollo profesional, es, primero, tú tuviste mucho coraje cuando eras, así lo veo yo al menos, cuando eras pequeño. Una vez te oí decir, corrígeme si me equivoco, que tu padre no era muy partidario de que tú siguieras el camino más de las letras. No, era un adversario declarado. Un adversario. Si lo hubiera Sí, podido sí. prever el futuro, se Bueno, quedado. pero digamos, es lo que veía Es la época. en la literatura, veía la bohemia, veía el fracaso económico, veía la marginalidad. Él no era un hombre de cultura, era un hombre más bien de acción, se había hecho a sí mismo. Entonces la idea de tener un hijo que pudiera ser escritor, solo escritor, desde luego lo desmoralizaba terriblemente. Y por eso él me metió a un colegio militar, pensando que los militares me iban a curar de esa enfermedad. Y bueno, y ocurrió todo lo contrario, porque realmente la experiencia del colegio militar, que a mí me hizo conocer profundamente mi país, que yo desconocía, me dio además el tema de mi primera novela. O sea que fue una paradoja, bueno, de la que él no fue consciente. Aunque creo que en los años finales de su vida, su idea de que la literatura no servía para nada y solo creaba bohemios comenzó a cambiar, pero era muy orgulloso y no lo reconoció nunca, ¿no? Y tú, sin embargo, podrías haber optado por el camino seguro, que era, o predecible, que era, porque es arriesgado querer ser un escritor y dedicarse profesionalmente. Y lo era mucho más cuando yo era joven. Era muy difícil imaginar cuando yo era joven que un latinoamericano podía ser solo escritor. Claro. Digamos, no era una profesión que parecía, digamos, nutritiva, alimenticia. Parecía que solo era un lujo que uno se podía, digamos, al que se podía entregar los días feriados, los días domingos, pero no era una profesión seria, reconocida, ¿no? Entonces, sí, había un enorme riesgo en tratar de ser solo un escritor, pero al mismo tiempo lo que yo intuí muy joven era que si no te entregabas de esa manera, es decir, dedicando tu mejor tiempo, tu mayor energía a la actividad literaria, pues no ibas a ser nunca un escritor, ¿no? Entonces, aposté y en cierta forma gané, aunque muchos escritores no lo han conseguido. Creo que esa disposición sí es muy importante para abrirse camino y convertir a la literatura en lo que llamaba Flaubert, una manera de vivir, ¿no? Y otra cosa que impresiona cuando tú la dices es que dices, yo no tengo genio, digamos, como has dicho muchas veces, me cuesta escribir. Eso parece casi increíble para las personas que te oyen. No, pero digamos, es una cosa bastante normal. No todos nacen genios. Muchos, como Flaubert, por ejemplo, y otros grandes escritores, reemplazan esa falta de genialidad implícita con su trabajo, con el esfuerzo, con la autocrítica, con la perseverancia, con la terquedad, buscando, digamos, la perfección en lo que haces. Y eso yo lo aprendí de Flaubert. Eso lo aprendí leyendo las cartas de Flaubert, donde veía que el esfuerzo que le costaba, digamos, conseguir una frase más o menos perfecta, pues era gigantesco. Y fue un ejemplo que a mí me estimuló muchísimo. Y yo creo que es el caso de muchísimos escritores y artistas, que la genialidad se la construyen poco a poco a través de esfuerzo, de perseverancia y de terquedad, ¿no? Y además está el tránsito que tú hiciste desde el punto de vista filosófico.
desde el punto de vista de las ideas. Te alejaste de estas ideas colectivistas, tribales, por decirlo de una manera que evoca el libro último que tú publicaste, La llamada de la tribu, y te acercaste al pensamiento liberal por una combinación de experiencias y de lecturas. Esfuerzo intelectual, ¿no? Sí, claro. sí. Fue, hombre, a la democracia yo creo que llegué a través de experiencias que fueron traumáticas, que me mostraron la cara oscura, ¿no es verdad?, del socialismo, del colectivismo, del estatismo. Y luego al liberalismo yo llegué cuando sí estaba firmemente convencido de que la democracia era el menos malo de los sistemas para organizar la sociedad. Pero en el caso del liberalismo sí fue un trabajo intelectual, leyendo a grandes pensadores, a los que le rindo justamente un homenaje en el libro que he publicado. Creo que fue a través de ese esfuerzo intelectual, las lecturas, el estudio, lo que me fue convenciendo de que el liberalismo era la forma más dinámica y reformista de asumir la cultura democrática. Y en esa tradición liberal que es tan a veces marginal en algunos círculos intelectuales, porque si uno va a las universidades es difícil encontrar profesores que siguen esta tradición, incluso los textos muchas veces no están disponibles. Nosotros acá hemos hecho un tremendo esfuerzo en Chile para ponerlos a disposición, los textos de los grandes clásicos liberales, como aquellos que tú retratas en La llamada de la tribu. Hay una gran discusión que me da muchas ganas de someramente entrar contigo, que es el tema de la libertad, propiamente como concepto. Berlin tiene este famoso ensayo, libertad positiva versus las dos ideas de libertad, claro. Y Hayek dice en algunas partes que la idea liberal clásica es la libertad negativa, pero hay una discusión sobre este tema. Sí, sí, claro que sí. ¿Cómo ves tú esta discusión? ¿Cuál es tu posición en esta materia? Bueno, digamos, lo que llama a Isaiah Berlin la libertad negativa es para mí la verdadera libertad. Es decir, es la menor coacción posible en tu vida, es la mayor libertad que tú puedes tener. Ahora, lo que es clarísimo es que esa libertad no debe de ninguna manera invadir las libertades ajenas en forma de agresión, en forma de invasión. No, la coexistencia depende de que tú recortes tu propia libertad para no agredir a los demás a partir de tu propia libertad. Y yo creo que eso es la cultura de la libertad, la cultura democrática, que es la de la coexistencia. Coexistir, claro, siendo diferentes y no hacer de la libertad una fuerza arrolladora y destructora hacia los demás. La libertad positiva en realidad no es tanto la libertad como es el tener sentido de la problemática que significa vivir en sociedad, el tratar, digamos, de impedir que las desigualdades lleguen a introducir la injusticia social en una sociedad. La defensa de la igualdad de oportunidades no debe ser en ningún caso la defensa de la igualdad de llegada, porque eso solo se puede conseguir si es que se consigue a través de la violencia, a través de la represión. Creo que eso está muy claro, ¿no? Isaías Berlin dice: la gran diferencia entre el erizo y los zorros. El erizo sabe una sola cosa que le da una enorme seguridad en el mundo, que le da respuestas prácticamente para todos. El zorro sabe muchas cosas, pero está lleno de incertidumbre, lleno de dudas. Y yo creo que los que somos zorros siempre envidiamos secretamente a esos erizos que tienen respuestas para todo, que de la cosa que saben extraen siempre la manera de resolver todos los problemas, por lo menos en teoría. Al mismo tiempo, yo creo que los zorros hemos creado las instituciones que son menos violentas, las más civilizadas, las más tolerantes, pero creo que esa, digamos, pugna entre el erizo y los zorros, entre las dos libertades, siempre existirá, ¿eh? Y hay que tratar de hacerlas coexistir, claro, porque, digamos, si una destruye enteramente a la otra, lo que reina es la violencia, es decir, la irracionalidad sobre la racionalidad. Entonces, creo que la distinción esa que hace
a Isaiah Berlin, responde a una verdad y al mismo tiempo creo que él dio clarísimamente las explicaciones sobre la manera de evitar que esa tensión, en lugar de ser creativa, se convierta en destructiva. Y una última pregunta, Mario, porque estamos los dos apurados, tenemos que tomar un avión. Si tuvieras que elegir uno de los pensadores del libro La llamada de la tribu para compartir durante muchas semanas conversaciones intensas y profundas, ¿a cuál elegirías y por qué? Qué difícil, esa es una elección muy difícil, porque estoy seguro que extrañaría mucho a los otros, pero si me ponen una pistola en el pecho y tengo que elegir a uno solo, probablemente elegiría a Isaiah Berlin. Sí. Tal vez porque es el más literato de los pensadores que aparecen en el libro, ¿no? Le vamos a poner especial atención entonces a su escrito. Muy bien, pues muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias. Gracias.